Peor es si tenemos una ley que no tiene la legitimidad del caso, que tiene a los pueblos en contra de la misma luego, ¿no es cierto? Va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Este reglamento va a ser legal pero no legítimo? ¿Qué significa esta falta de legitimidad en el reglamento de la ley de la consulta? De hecho, la falta de una metodología adecuada, la imposibilidad de que haya habido un tiempo determinado para poner en discusión estos temas en las bases de las organizaciones nacionales y también las inquietudes que hubieron desde las organizaciones que creo debieron ser adecuadamente asumidas desde el Viceministerio de Interculturalidad y la Comisión misma, ¿no es cierto?, de tomar en cuenta los puntos de vista de las organizaciones respecto a las inquietudes que tenían ellos respecto a la ley, etcétera. Ahora, sorprende que hayan existido distorsiones en este proceso de elaboración, conociendo la capacidad de muchos funcionarios, un viceministro también que tenía cierta empatía. ¿Qué pasó? ¿Por qué se han presentado estas distorsiones conociendo esta capacidad de dichos funcionarios? Yo creo que con todo esto que te mencionaba y al retiro de las organizaciones por este problema, la comisión que finalmente se ha encargado de llevar adelante el proceso y de aprobar el reglamento, plantear el reglamento de consulta, perdió legitimidad. ¿Por qué perdió legitimidad? ¿Por qué dices eso? Por la falta de presencia de la mayor parte de las organizaciones de nivel nacional de pueblos. O sea, de 6 organizaciones que eran parte del proceso, quedaron 2 para comenzar. Y después un proceso en el cual tienes 2 organizaciones frente a 18 ministerios, viceministerios, que están formando parte del proceso, con asesores, evidentemente te genera una dificultad de llegar a acuerdos de manera adecuada. Y la presión que ha habido para que este proceso termine de la noche a la mañana, planteando que se vean capítulos completos del reglamento en un día, ¿no es cierto?, sin que haya un proceso de revisión adecuada, sin que haya un proceso de trabajo con sus bases de las organizaciones, ¿no es cierto?, evidentemente hace que tengamos un proceso que no tenga la legitimidad del caso. ¿Quiénes han presionado a los funcionarios del viceministerio? Pues yo creo que las mismas entidades públicas, ¿no es cierto?, los viceministerios que tienen intereses particulares, ¿no es cierto?, en que la norma no sea la más adecuada ni la idónea, ¿no es cierto?, y que sea más bien factible de poder sacar adelante procesos, ¿no?, entre comillas, para evitar que se afecten las inversiones, lo que no es así, porque peor es si tenemos una ley que no tiene la legitimidad del caso, que tiene a los pueblos en contra de la misma luego, ¿no es cierto? Va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y va a haber mayores problemas en la realización de las consultas mismas y posiblemente mayores afectaciones, eventualmente, al tema de las inversiones. Ahora, el viceministro La Negra y otros funcionarios han dicho que el reglamento está saliendo con un consenso de las organizaciones indígenas, considerando que 2 organizaciones importantes sí se quedaron y han aprobado y han avalado la elaboración de este reglamento. ¿Se puede hablar de que hubo consenso en esta elaboración del reglamento? Bueno, yo creo que ha habido una participación que está ahí, de la CCP y del CONAP, ¿no es cierto?, que han participado en el proceso, que han dado sus aportes, etcétera. Pero creo que en general hay grandes temas que han quedado pendientes de discusión en la ley, que fueron discutidos y que han quedado en suspenso, y que la decisión finalmente va a quedar en manos del Poder Ejecutivo, de qué redacción va a quedar. Y son temas centrales, ¿no? ¿Pero hubo consenso o no hubo consenso? Pero es que en esos grandes temas no hubo consenso y la decisión está quedando en manos del Estado. ¿Qué decisiones, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de la consulta para recursos naturales, que es un tema central, que sabemos todos que es uno de los grandes temas de conflictividad en el país. Y es un tema que va a quedar en manos de decisión del Estado, cómo se plantea, ¿no es cierto? Es verdad que Iván Landera ha planteado, ¿no?, efectivamente, pero estamos siguiendo las etapas del proceso de consulta y también la decisión está en manos del Estado. ¿En qué otro punto no se llegó a un consenso y que está siendo criticado por organizaciones como AIDESEP y la CNA? Bueno, son los temas de consentimiento, ¿no es cierto? Hasta el final hubo una discusión muy grande sobre si debe aparecer el consentimiento o no, ¿no es cierto? Son temas que van a quedar en manos de la instancia competente, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los pueblos, no es cierto? La definición de los mismos no está clara todavía, ¿no es cierto? Que es central para ver el sujeto sobre el cual se va a realizar la consulta, ¿no? Pero la decisión final
debe y tiene que seguir estando en manos del Estado, o se está proponiendo otra cosa? No. O sea, eso está claro, ¿no es cierto? Eso va a seguir estando en manos del Estado. El producto final del reglamento no debió tener esta connotación de imposición y con el retiro de las varias organizaciones, sino, como tú dices, agotar hasta lo último, extender el diálogo y llegar a este tan ansiado consenso. Sí, yo creo que ha habido un tema de interés del Poder Ejecutivo de sacar de la noche a la mañana de todas maneras este proceso. Hubieron solamente 2 días en los cuales se amplió la discusión. En 2 días se trabajaron 5 artículos, pero es que era necesario darle el tiempo suficiente a la discusión y darle el tiempo suficiente para poder acercarse a los pueblos que se habían retirado de la organización y se acercaran nuevamente las organizaciones de pueblos a nivel nacional para que le den legitimidad. Yo creo que impulsar el proceso, quererlo sacar lo más rápido posible, no ha ayudado. No ha sido el adecuado y la legitimidad que se ha perdido está ahí presente por la falta de presencia de la mayor parte de los pueblos a nivel nacional, ¿no es cierto? Y segundo, la falta de una discusión adecuada y amplia de los temas centrales que son materia de conflictividad en la ley de consulta y en el reglamento ahora. Ahora, sobre esta discusión acerca de la falta de legitimidad en este futuro reglamento de la ley de consulta, también hemos escuchado algunas críticas que se hacen hacia las propias organizaciones indígenas, dudando de su representatividad. ¿Hay o no hay representatividad de los liderazgos indígenas dentro de estas organizaciones? Lo que yo creo de las organizaciones en todo caso es que deben estar preparadas para procesos de este tipo que van a seguir en adelante por la inminente dación del reglamento. Espero, la verdad, como en un momento lo dije antes, que haya un acercamiento del viceministerio y de la interculturalidad y las instancias correspondientes del Estado, más allá de la dación del reglamento, a las organizaciones nacionales de los pueblos. Si no, este quiebre que se va a dar con el reglamento va a ser una lamentable situación que va a generar más conflictividad y no va a solucionar los problemas grandes, especialmente conflictividad que hay respecto a los recursos naturales y su explotación, por ejemplo. Cuando ya esté funcionando la ley y su reglamento y una organización indígena o una comunidad quiera pedir la consulta sobre una medida o un hecho determinado, conociendo las condiciones en las que ha salido el reglamento y las críticas a la actual ley, ¿qué es lo que podría pasar cuando se inicia un proceso de consulta ante determinada concesión minera o ante determinada medida? A mí me preocupa mucho lo que ya han mencionado algunas organizaciones nacionales de pueblos y que involucran eventualmente a sus bases, ¿no es cierto? Que es el desconocimiento o más que nada el rechazo que pueda haber a los mecanismos que están planteados ahora con la ley y su reglamento inminentemente aprobado. ¿No? ¿Cuáles mecanismos, por ejemplo? Propiamente, en general, la realización misma de los procesos de evaluación interna, la realización misma de los procesos de información, porque desde ese momento, creo yo, va a haber un rechazo a sentarse en la mesa con el Estado, en tanto y en cuanto no han participado todas las organizaciones de nivel nacional en los procesos. O sea, los dirigentes de repente sí conocen el proceso de negociación del reglamento, pero las bases, que es la gran mayoría, no. No lo conocen, y por un lado es un tema de desinformación de cómo participar, pero otro tema también es, supongo yo, el llamado que seguramente van a hacer algunas organizaciones que ya lo han mencionado, a desacatar estos procesos y a llevar adelante procesos de la manera en que los pueblos consideran pertinente. Entonces va a haber un tema ahí de choque entre el reglamento que está planteado, ahora con la aprobación inminente, ¿no es cierto?, y cómo van a plantear los pueblos sus propios consultas sobre estos temas. Y entonces va a ser una cuestión paralela entre el reglamento y su aplicación y las consultas que van a aplicar los pueblos. Mencionó antes, recuerda, el dirigente Pizango, por ejemplo, de AIDESEP, que iban a hacer autoconsultas. O sea, estos temas de hacer mecanismos paralelos que van a llevarse adelante, ¿no es cierto?, pueden generar mayor conflictividad y van a generar más bien discusión frente a la decisión final que va a tomar el Estado. Porque por un lado van a ir los pueblos con sus organizaciones representativas, con un mecanismo de consulta, y por otro lado el reglamento y su aplicación, con otro mecanismo de consulta.